La siguiente ponente es la doctora Fernanda Clavijo López. Es psicoanalista del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Está doctorada en psicoanálisis por parte del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Es maestra en psicoanálisis por parte del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Licenciada en psicología por parte de la Universidad Intercontinental y actualmente es doctora en psicología clínica y en la salud por parte de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Es psicoanalista y psicoterapeuta de adultos, docente de la licenciatura ejecutiva en psicología de la Universidad Latinoamericana. Ha sido docente de la maestría en psicoanálisis del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Y yo creo que no terminaríamos su currículum porque además ha hecho múltiples publicaciones. Con usted, la doctora Clavijo. Hola, buen día a todos. Primero que nada, antes de que empiece a contar mi tiempo, me gustaría expresar la emoción y sobre todo el honor que siento de ser testigo del florecimiento de nuestro instituto. Es un orgullo ser exalumna del IMPAC y estoy segura que somos muchos los psicoanalistas, los candidatos y estudiantes de esta comunidad, los que agradecemos la generosidad e increíble labor que la doctora Espinosa Rugarcía y los miembros de la mesa directiva han realizado este tiempo para que hoy nos encontremos aquí. Es un orgullo que el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, lo comento para el público que nos acompaña y no lo sabe, haya sido fundado en 1963 por el mismísimo Fromm, quien vivió aquí por más de 2 décadas. El gran esfuerzo que hacen es de un valor inigualable. Esta nueva era es un verdadero motivo para festejar. Muchas gracias. Dicho esto, me gustaría iniciar esta ponencia que he titulado Reflexiones sobre la influencia del psicoanálisis humanista en la salud mental y la psicopatología contemporánea. Inicialmente, retomaré como epígrafe a Erich Fromm en su libro póstumo El humanismo como utopía real, que nos dice: hablar hoy sobre el tema el hombre moderno y su futuro no solo significa preguntarnos cómo será el futuro del hombre, sino preguntarnos si es que el hombre va a tener futuro. Hasta aquí la cita. Durante estos días hemos podido clarificar un sinfín de temas y conceptos relevantes para nuestro enfoque. No paro de refrescar mi acervo, gracias a todos mis colegas. Los invito a revisar y reflexionar en sus ponencias. Una ventaja de la tecnología es el sistema híbrido y podemos regresar a cada mesa para integrar los muchos conceptos y aplicaciones que hasta ahora ya se han aportado. Y los invito a reflexionar en todas ellas. Entonces, después de escucharlos, he de confesar que ha sido un reto concretar mis ideas, pues este año, al tratar de responder la pregunta esencial sobre humanismo o barbarie, a pesar de considerar seguir hablando de lo que sucede en el contexto de lo social, no dejé de pensar ni un segundo en cómo aterrizar todo esto para realmente buscar desde nuestra trinchera algún cambio social radical y que así la balanza se incline a una perspectiva de salud mental, de amor a lo fromiano y a lo aramoniano. Ir más allá, con el enfoque del psicoanálisis humanista, me resulta fundamental y, como lo he dicho, ha sido ese plus que observo todos los días en mi práctica clínica y que se ha vuelto, curiosamente, un enfoque innovador en mi práctica docente. Antes de centrarnos en el trabajo clínico y argumentar desde allí sobre la barbarie a la que nos enfrentamos, me gustaría aportar algunas reflexiones adicionales a la conceptualización de este término y, si el tiempo lo permite, al final compartiré algunos apuntes sobre psicoanálisis y humanismo como intermediario para la salud mental. Sobre la barbarie y la normalización. Para iniciar la reflexión sobre el tema central del Congreso de este año, me gustaría compartir un sueño que una paciente me ha referido recientemente y que les comparto con su autorización. El sueño inicia. Estamos en un barco. Hay una mujer que empuja a su hija al mar de noche. Ella no sobrevive por los animales salvajes que hay en el mar. Después bajamos del barco y vamos a visitar a esa niña a un pequeño lugar en una isla donde ella está recluida vendiendo marcos para fotos. Hasta ahí el sueño. Desde una perspectiva psicoevolutiva, sobrevivir al medio es una prioridad.
Nuestro sistema biológico, psicológico, cognoscitivo y afectivo se prepara desde el nacimiento en diferentes aspectos de sí mismo para, llegado un momento, probarnos en un contexto, tomar decisiones y así desarrollar nuestro potencial en diversas esferas. Lo interpersonal o intrapersonal, lo profesional, lo sociocultural, lo relacional. Conforme avanza nuestra historia, tanto individual como colectivamente, conformamos nuestro carácter individual y social y nos dotamos de herramientas para afrontar, comprender y enfrentar los retos de salir al mundo. Pero, ¿qué sucede cuando el mundo, madre, yo mismo, es un mar de noche, oscuro y conformado por animales salvajes que nos merman la posibilidad de vivir plenamente o para, como en el sueño de mi paciente, vivir recluidos en nosotros mismos? La psicopatología contemporánea ha planteado un sinfín de respuestas etiológicas. El origen es siempre el mismo. El inicio de la historia individual y social está reflejada en la mayoría de los casos en los vínculos formados en la primera infancia y en las herramientas que muchas veces son obsoletas e inservibles para lograr ser y ajustar nuestra realidad de manera equilibrada con el mundo. En su obra La patología de la normalidad, Erich Fromm se propone descubrir la esencia de la humanidad a partir de la diversidad de sus manifestaciones, tanto normales como patológicas. Afirma que, al igual que el ser humano transforma el mundo que lo rodea, también se transforma a sí mismo a través de la historia. En ese sentido, el hombre es el producto de su propia creación. Fromm busca identificar los rasgos comunes a toda la especie humana sin importar diferencias individuales o culturales. Una de las ideas centrales de Fromm es que el ser humano no es un ser estático, sino que se encuentra en constante transformación. Esta transformación es producto de la interacción entre el individuo y su entorno y es lo que permite al ser humano adaptarse y progresar. Agregando algunos elementos más a la concepción de barbarie, parecieran seguir hipervigentes las ideas de Fromm, que Fromm, planteó hace más de 50 años y que estamos viviendo ahorititita en nuestra sociedad actual y en los individuos que acuden a la consulta. Recordemos que definir claramente un problema es el primer gran paso para resolverlo. Precisamente en eso estamos embarcados aquí y es algo que también hacemos diario en el consultorio. ¿A qué más nos referimos con barbarie? En las mesas anteriores ya se ha abordado con gran precisión la definición etimológica y conceptual del término. Me gustaría agregar a lo ya expuesto lo siguiente. Barbarie contemporánea creo que se vincula con el evidente aumento de la conducta del consumismo, la moda, la marca, y con la gran capacidad de ser acumulador y consumidor, como refiere Fromm. Se tiene y no se es. Se vincula a la distorsión del manejo de la soledad, a la pérdida de la solidaridad, porque se está solo, sin incluso uno mismo, porque estamos perdidos no sé dónde. Y además existe, como refiere Fromm, un miedo a la libertad, un terror a ser un individuo único. Es difícil desautomatizarnos, somos una cosa, estamos enajenados e idólatras y pareciéramos eternos lactantes. Somos receptivos, indiferentes, inmóviles, insatisfechos, absurdísimos y aburridísimos. Pero también somos violentísimos. Somos, digo somos, porque nada humano nos es ajeno, psicóticos, fronterizos, narcisistas y borderlines. Si nos va bien, ya con cierta culpa, nos convertimos en neuróticos, pero estamos dominados por todo lo que hemos creado. Inteligencia artificial superando nuestra capacidad creativa. Tecnología embobante, enajenada e implementada disruptivamente, como refería la doctora de la Vega, el uso de la tecnología que puede ser disruptivo o creativo dependiendo de cómo se implemente. Somos objetos idólatras e idolatrados, somos sujetos enajenados en un altar divino. El modo de pertenecer a sociedades fantasiosas, efímeras e influidas por las redes sociales y la tecnología en la moda del momento se han vuelto además emblemas del mundo actual y se convierten en la nueva divinidad en nuestro sistema de arraigo. Barbarie es superficialidad, enajenación, necrofilia, autoridad maligna. Por cierto, resalto que una barbarie es ver instituciones siendo semilleras de narcisismo y psicopatología fronteriza por falta de límites o autoridades benignas en los niños que están construyendo su identidad.
Considero que el tema de la crianza y el papel de las instituciones educativas como caldo de cultivo o semilleros de narcisismo, ya sea por inexistencia o crueldad de límites, es de gran relevancia. Barbarie es injustificación de la verdad, es desarrollo humano adelantado, es acoso en todas sus formas, es una relación dual mente-cuerpo distorsionada, es explotación y enfermedad mental en todas las gamas exploradas en la psicopatología contemporánea desde sus diferentes modelos y enfoques. Barbarie es observar las fallas de los mecanismos de defensa y los defectos en la rehabilitación después de la pandemia. Barbarie es que la misma barbarie esté normalizada y ya no se trate de un extranjero incomprensible y que el extranjero bárbaro sea nuestra salud mental. Barbarie es la pérdida de la capacidad de adaptación, de pensamiento crítico, de empatía y de ética. Barbarie es que el humanista se convierte en ingenuidad. Es la imposibilidad de trascender y no elaborar lo valioso de lo vivido de nuestra historia humana. En este sentido, me hago la misma pregunta que Fromm en su obra El humanismo como utopía real, al indagar además la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado para que todo parezca fracasar en el momento en el que el hombre creía que iba a coronar sus empeños históricos? Reflexionemos. ¿La bronca es el contexto, el mundo al que salimos y deberíamos adaptarnos? ¿Que aparte del mundo intrapsíquico se vuelve un reto para nuestra individualidad? ¿Qué pasa si, retomando el término patología de la normalidad de Fromm, el ser humano se puede decir, dice Fromm, que está muy enfermo, pero también se podría decir que toda una sociedad no está enferma en el sentido que la gente funciona? Retomo el concepto también de normalidad estadística. Coincido con Fromm cuando nos comparte que para curar al hombre habría que reformar su personalidad entera, teniendo además a toda la sociedad en su contra, quizá hasta sin darse cuenta porque toda la sociedad está a favor o está fusionada o aliada a su locura personal y social. Aquí está la paradoja de encontrarnos con una persona en cierto modo enferma o normotizada o normótica, como refiere de manera magistral Christopher Bolas, o con conformidad automática, como refiere Eric Fromm en su libro La anatomía de la destructividad humana. Como psicoanalistas, no nos consideramos jueces en ningún momento. Tampoco nos inclinamos por el pesimismo, ya que nuestra formación humanista nos permite encontrar siempre un atisbo de luz simbólica, incluso en la locura. Sin duda, nuestra labor como psicoanalistas va más allá de la consulta individual o el análisis psicosocial. Como en el ser humano, el trabajo se influye por uno y por el otro. Somos también observadores y críticos del contexto que enferma la sociedad, y en nuestro trabajo diario con pacientes, este panorama nos confronta con la cruda realidad. La barbarie parece coronarse. Creo que no basta con observar y analizar este fenómeno o con describirlo, observarlo y comprobarlo en la psique de múltiples casos, en sueños plagados de psicopatología y conflictos centrales. Eso no es suficiente. Mostrar con claridad el problema no es la solución entera. Necesitamos ir más allá. Reflexionemos. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer aquellos que estamos del lado de la salud integral o qué puede hacer alguien recluido en sí mismo, en fotografías estáticas, infiltrando como en el Instagram su realidad para que se vea más bonita o sea más tolerable? Es más, la teoría psicodinámica humanista nos permite comprender la psicopatología contemporánea y proporciona estrategias de salud mental a la sociedad y al individuo paciente que acude a diario a nuestro consultorio. Claro, si presenta el insight y la necesidad de estar mejor y además se atreve a tocar el timbre o conectarse a su sesión superando un poco su enajenación. Coincido con Fromm. No se trata ya del mal frente al bien, sino de que hay una nueva inhumanidad, decía la doctora de la Vega ayer, la indiferencia. Indiferencia a la vida y a la existencia, y hay que ir con todo contra ello. Coincido con mi gran maestro Aramoni cuando nos preguntábamos con verdadera profundidad qué genera salud mental a las personas. Pero como él mismo decía, ¿cómo le hacemos sin llamarlo fe? Nunca le pudimos poner otro nombre. La salud mental
se observa en la capacidad humana para relacionarnos en la esfera de la intimidad, de la responsabilidad, la ética y la cristalización de nuestra identidad es resultado de la independencia y la madurez, cúspide de ese desarrollo y adaptación. La salud mental es convertirnos en un individuo autónomo, libre y adulto. La salud mental es, como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Coincidentemente con muchos de mis colegas, considero que existe una lucha entre lo que se ha denominado aquí barbarie y nuestros fundamentos principales desde la perspectiva humanista, el humanismo mismo, y me ha parecido pertinente vincularlo así como hasta ahora. Apunte sobre psicoanálisis y humanismo, nuestro enfoque como intermediarios. Primero, ya a modo de aclaración, refiriéndome a la postura psicoanalítica, en el arte de escuchar, Eric Fromm nos dice que al hablar de cura psicoanalítica hay un factor común a todos los enfoques del modelo de intervención psicodinámico que nos une y que es nuestro objeto de estudio. Y esto se fundamenta en lo inconsciente y su descubrimiento. Refiere Fromm que mientras tengamos presente esto, disminuirá la importancia de muchas polémicas entre diversas escuelas y entonces no nos irritaremos tanto porque otros traten de hacer lo mismo de distinta manera. Ahora bien, como lo hemos mencionado en este congreso, para nuestra postura, la integración del humanista al psicoanálisis, en lo inconsciente del ser humano se puede experimentar el hombre universal y entero, ¿ok? Hombre universal y entero, una experiencia integral y total. Como nos dice Fromm, en lo inconsciente entonces se es un santo y un pecador, un niño y un adulto, un hombre sano o con conductas disruptivas. En lo inconsciente se es pasado y presente. Agregaría, se es futuro y además se encuentra en él todos los matices intermedios, como refiere el doctor Varela. Eso sin duda, en lo inconsciente está todo y lo que nos atañe es aquello que repercute de manera directa a nuestro paciente y en la práctica clínica hay que llegar ahí. Fromm sí habla de técnica en diversos libros, siendo uno de ellos su libro póstumo El arte de escuchar, donde plantea la postura de que somos psicoanalistas y no psicoanalistas con cualquier enfoque, somos psicoanalistas humanistas. Entonces, no solo somos humanistas, sino también psicoanalistas. Por lo tanto, lo inconsciente es importante. Retomamos y aceptamos elementos del psicoanálisis clásico, el psicoanálisis relacional, el poder de la técnica psicodinámica y la relación psicoterapéutica, las transferencias y nuestra contratransferencia para ver con mayor claridad el mundo y nuestra relación en él. Retomamos la importancia de la relación objetal, del papel de la madre, del apego boliviano y otras figuras objetales en el desarrollo humano para salir al mundo o no y superar lo que llamamos simbiosis y otras fases de desarrollo. Además, de acuerdo a Funk, solo reconociendo lo inconsciente, haciendo consciente lo inconsciente, podemos comprender e ir más allá para desarrollarnos, crecer y vivir productivamente, con todas nuestras potencialidades engranadas y lo menos distorsionadas posibles. Aquí hallamos también, con claridad, la integración de algunos aspectos conceptuales del enfoque de la psicología humanista y del humanismo en nuestra práctica y nuestra perspectiva del hombre y su salud mental. Salud mental, para ir concluyendo, entonces implica un fortalecimiento del yo y la posibilidad que el usuario afronte, reconozca y reajuste la parte irracional arcaica de su personalidad, su barbarie personal, con su parte adulta y más saludable, y las integre. Lo esencial es que se dé un choque, un insight entre lo irracional y lo racional, que logre una visión clara de sus distorsiones anclados en el juicio, la inteligencia y el lado saludable del paciente para producir este choque, buscando así que el paciente se vea siendo adulto y siendo también ese niño irresponsable y normalizado en su vida actual, para que así comprenda racional y emocionalmente, vivencialmente, que es posible sobrevivir en su individualidad e identidad en el mundo que sea. Dentro del consultorio de un psicoanalista humanista que practica sus fundamentos del modelo teórico y de intervención, implica posicionarnos desde ahí. Nuestro trabajo es encontrar en lo inconsciente, además de lo prohibido, éyico, punitivo y enfermo, aquello que consideramos humanista. En lo inconsciente, además, pues está todo, dicen los humanistas, tanto lo psicopatológico como la propia salud mental.
Un ejemplo, en mi experiencia con la investigación de los sueños repetitivos, es sí ver como en los rayos X la barbarie, pero también es poder ver el avance y la salud mental. Ahí está, y si perdemos de vista este elemento, también nos perdemos en la desazón que nuestra historia nos está mostrando en la sociedad enferma, pero normal. El papel del psicoanalista humanista implica tomar una postura de empatía, de mirar, de ser contenedor a lo winnicottiano, de ser lo diferente en un espacio limpio, de ser autoridad benigna en un mundo sin límites. Implica no ser la moda del momento. Nuestro trabajo es hacer brotar lo inconsciente humanista, ser nutricio, insertar la ética con libertad, generar hábitos saludables. No hay antídotos, hay conciencia. Hay que buscar la remoción de realidades distorsionadas para encontrar la salud mental y afectiva, la claridad, pero primero hay que acompañar al paciente a encontrarla. Sin lugar a dudas, desde esta postura, considero que el psicoanálisis humanista es un enfoque ad hoc a las necesidades de salud integral actual. Recordemos en el sueño que les comparto, pues la paciente dice que no sobrevive, pero sí, sobrevivió. Eso es humanismo. Gracias.